Tun. Casa de Elena. Día, 6 años antes. Elena, una mujer de 62 años con manos curtidas por el trabajo, dobla con esmero una pequeña manta de lana. En el aire flota el dulce aroma a romero y tierra mojada. Una fotografía descolorida sobre la mesa de noche muestra a un joven Carlos, su hijo, sonriendo con la promesa del futuro en sus ojos. Elena acaricia el marco con una ternura que solo una madre puede conocer. En apenas unos días, Carlos, su hijo, el mismo que le prometió años atrás llevarla a vivir con él en la gran ciudad, finalmente vendría por ella. 6 años de espera, 6 años de ahorro, de sueños silenciosos tejidos en las largas noches de soledad. Elena había imaginado este momento 1000 veces. Una vida nueva junto a su hijo, conociendo a su nuera y, si Dios era generoso, a sus nietos. El peso de la soledad, el silencio de su pequeña casa después de la partida de Carlos, sería por fin reemplazado por el bullicio de una familia. Su corazón latía con la anticipación, una mezcla agridulce de emoción y un dejo de nerviosismo por lo desconocido. ¿Cómo sería la ciudad? ¿Cómo la recibiría Ana, la esposa de Carlos, a quien solo conocía por 1 o 2 llamadas esporádicas? Elena suspiró, intentando calmar el torbellino de emociones. Su maleta, ya casi lista, esperaba en un rincón, un símbolo tangible de su esperanza. La manta de lana, un regalo para su futuro nieto, era el último detalle de un viaje que significaba mucho más que un cambio de domicilio. En Ti, Poe. Autobús, día, 6 años después. El autobús traquetea, devorando kilómetros y dejando atrás el paisaje familiar del campo. Elena, ahora con 68 años, mira por la ventanilla, el rostro surcado por nuevas arrugas que el tiempo y la espera han cincelado. Sus ojos, sin embargo, brillan con una esperanza renovada. Se dirige a la ciudad, a reencontrarse con Carlos. La idea de ver a su hijo, de finalmente abrazarlo, de conocer a su nuera Ana en persona, y sobre todo, de presenciar la vida que se había construido, la llena de una emoción contenida. En su regazo, una cesta de mimbre cuidadosamente cubierta, contiene pequeños obsequios del campo para su familia, mermeladas caseras, un queso artesanal y hierbas aromáticas. Pequeños tesoros que, para ella, representaban su amor y su esfuerzo. Un señor sentado a su lado, de aspecto amable, la observa con una sonrisa. ¿Va a ver a su familia, señora?, le pregunta con voz suave. Elena asiente. Una sonrisa tímida se dibuja en sus labios. Sí, a mi hijo. Hace mucho que no lo veo. Va a ser un reencuentro muy especial. El hombre asiente, comprendiendo. Los hijos son la alegría de la casa, ¿verdad? Espero que disfrute mucho su visita. Elena le agradece, pero un nudo invisible comienza a formarse en su estómago. Es la ansiedad, el nerviosismo que acompaña a las grandes expectativas. Se apoya en el respaldo del asiento, cerrando los ojos por un momento, intentando visualizar el abrazo de Carlos, las risas de un posible nieto. La promesa de una nueva vida la empuja hacia adelante, a pesar de la creciente incertidumbre. Ton, Queen. Calles de la ciudad. Día, 6 años después. El autobús la deja en una ruidosa terminal. Un torbellino de gente, claxones y edificios imponentes. Elena se siente pequeña e insignificante, en medio de la vorágine urbana. Las calles, llenas de tráfico y prisas, contrastan brutalmente con la tranquilidad de su aldea. Sostiene su modesta maleta con una mano, y la cesta de mimbre con la otra, mientras intenta descifrar un mapa arrugado que Carlos le envió hace meses. La dirección que busca parece estar en algún lugar de esta maraña de concreto. Un taxi se detiene. El conductor le ofrece ayuda, pero ella prefiere caminar, aferrándose a la idea de que ese trayecto le permitirá asimilar el cambio, prepararse para el momento. La imagen de Carlos, el hijo que se fue con la promesa de regresar por ella, es lo único que la mantiene en pie. Se detiene frente a un escaparate, observando su reflejo, una mujer de campo, con su vestido sencillo y su pañuelo en la cabeza, una extraña en esta jungla de asfalto. Una punzada de temor la atraviesa. Un presentimiento gélido que trata de ignorar. «Todo saldrá bien», se repite,
Carlos me espera. Finalmente, después de varias preguntas a transeúntes y de un largo y agotador recorrido, encuentra el edificio. Un complejo de apartamentos modernos, muy diferente a todo lo que había imaginado. Respira hondo, levanta la vista y se dispone a entrar, el corazón latiéndole desbocado. La aventura de su nueva vida estaba a punto de comenzar, o eso creía. En Teito. Apartamento de Carlos. Día, 6 años después. Elena llama a la puerta, y un instante después, la figura de Carlos aparece en el umbral. Ya no es el joven impetuoso que recordaba. Hay una dureza en sus facciones que antes no existía. A pesar de todo, Elena lo abraza con todas sus fuerzas, las lágrimas brotando incontrolables. «Hijo, mi Carlitos», murmura, sintiendo el calor de su cuerpo después de tantos años. Él le devuelve el abrazo, pero hay una extraña rigidez en sus brazos, una falta de la efusividad que ella esperaba. Poco después, Ana, una mujer esbelta y elegante, aparece a su lado, forzando una sonrisa. «Bienvenida, suegra. Es un placer tenerla aquí por fin». Su voz es pulcra, casi fría. Elena le sonríe, tratando de romper el hielo, y le entrega la cesta de mimbre. «Te traje algunas cosas del campo, Ana. Espero que te gusten». Ana asiente, apenas mirando el contenido. Unos segundos después, un niño de unos 3 años, Mateo, se asoma tímidamente desde el pasillo. Los ojos de Elena se iluminan. «Mateo. Mi nieto». Se arrodilla para abrazarlo, pero el niño se aferra a la pierna de su madre, mirándola con recelo. Ana lo aparta suavemente. «Es un poco tímido, suegra». «Ya se acostumbrará». La tensión en el ambiente es palpable, una corriente subterránea que a Elena le resulta incomprensible. No es la bienvenida cálida y amorosa que había soñado. Una punzada de decepción la atraviesa, pero se esfuerza por disimularla. Está aquí al fin, y eso es lo que importa, se repite. Ojalá fuera así. Inte. Apartamento de Carlos. Noche, 6 años después. La cena transcurre en un silencio incómodo, roto solo por el tintineo de los cubiertos y algún murmullo de Elena hacia Mateo, quien sigue distante y silencioso. El apartamento es moderno, con muebles minimalistas y obras de arte abstractas que a Elena le resultan ajenas. La comida, aunque abundante, carece del calor de los platos caseros que ella solía preparar. Carlos y Ana intercambian miradas furtivas, una comunicación silenciosa que excluye a Elena. Ella intenta forzar una conversación, preguntando sobre el trabajo de Carlos, la escuela de Mateo, pero las respuestas son monosilábicas, evasivas. «Qué bonito apartamento tienen», comenta Elena, intentando llenar el vacío. «Sí, nos costó mucho conseguirlo», responde Ana con un tono que roza la recriminación. Carlos interviene, su voz ligeramente áspera. «La vida en la ciudad no es fácil, mamá. Hay que trabajar muy duro para mantener este nivel». Elena siente una punzada. ¿Acaso insinuaban algo? La esperanza inicial se desvanece poco a poco, dejando un regusto amargo. Sus sueños de risas y conversaciones cálidas se desmoronan ante la fría realidad de la situación. Se da cuenta de que la sonrisa de Ana no llega a sus ojos, y que Carlos, aunque su hijo, parece ser un desconocido. Al finalizar la cena, Ana excusa a Mateo, llevándolo a dormir. Elena se queda sola con Carlos, quien evita su mirada, jugando con el borde de su servilleta. Un presentimiento oscuro comienza a apoderarse de ella, como una sombra que se cierne sobre su corazón. Algo no está bien, algo se ha roto irrevocablemente entre ellos. Ente. Apartamento de Carlos. Noche, 6 años después. Carlos y Ana invitan a Elena a sentarse en el salón. El ambiente se tensa aún más, la atmósfera cargada de algo que Elena no logra comprender. Carlos cruza los brazos, su expresión es grave. Ana se sienta a su lado, con una frialdad calculada en la mirada. «Mamá, necesitamos hablar contigo seriamente», comienza Carlos, su voz dura como el metal. Elena siente que el aire se le va de los pulmones. «¿Qué sucede, hijo?» «Me están asustando». Ana se inclina ligeramente hacia adelante,
su tono mordaz. Lo que sucede, suegra, es que siempre nos ha ocultado las cosas. Usted siempre tuvo una buena pensión. ¿Y los terrenos de la abuela, qué pasó con ellos? Nos acusó de que no le ayudábamos, pero usted nunca nos ayudó a nosotros cuando la necesitamos. ¿Dónde está ese dinero? Las palabras de Ana caen sobre Elena como golpes, dejándola aturdida. ¿De qué dinero hablaban? ¿Qué ocultaba? Su mente busca respuestas, pero solo encuentra confusión. ¿De qué están hablando? Yo nunca he ocultado nada. Mi pensión apenas me alcanza para vivir, y los terrenos los vendí para pagar tus estudios, Carlos, y para el tratamiento de tu padre. Carlos niega con la cabeza, una expresión de incredulidad, o quizás de farsa, en su rostro. Eso no es cierto, mamá. Siempre dijiste que era un dinero para tu vejez. Nunca nos diste un solo céntimo, cuando lo necesitamos para la entrada del apartamento o para iniciar el negocio. La acusación es feroz, injusta, y desgarra el corazón de Elena. La traición, antes apenas un susurro, ahora grita en la habitación. En ti, pero cero. Apartamento de Carlos. Noche, 6 años después. Elena se levanta del sofá, sus manos temblorosas. Sus ojos buscan los de Carlos, esperando encontrar un atisbo de verdad, de reconocimiento, pero solo encuentra una pared de reproche. ¿Cómo pueden decir eso? Yo me desviví por ti, Carlos. Trabajé de sol a sol para que tuvieras lo que yo no tuve. ¿Recuerdas cuando te enfermaste de pequeño? Y vendí las pocas joyas que tenía para tus medicinas. ¿Y cuando tu padre enfermó? No teníamos nada, y yo me encargué de todo. Los terrenos de tu abuela, esos se fueron en tu carrera, en tus libros, en tu futuro. ¿De qué dinero hablan? ¿Acaso creen que vivía en la abundancia en el pueblo mientras ustedes pasaban penurias aquí? Su voz se quiebra. Las lágrimas de indignación brotan sin control. Ana se cruza de brazos, impasible. No se haga la víctima, suegra. Siempre fue muy hábil para manejar su dinero. Sabemos que tenía ahorros. Carlos nos contó que usted siempre fue muy previsora. Carlos evita la mirada de su madre. Su silencio es más hiriente que cualquier palabra. Elena se siente atrapada, desorientada. Es como si estuviera hablando con extraños, con dos personas que han reescrito su propia historia, borrando sus sacrificios, sus noches sin dormir, sus privaciones. El dolor es tan intenso, que apenas puede respirar. La imagen del pequeño Carlos, el niño al que le había dedicado toda su vida, se disuelve ante sus ojos, reemplazada por este hombre frío y acusador. La acusación de egoísmo y engaño. La golpea con la fuerza de un huracán, dejándola destrozada y desolada en el corazón de la casa de su propio hijo. Esto no puede ser real, piensa, esto no es mi hijo. Ainte. Apartamento de Carlos, noche, 6 años después. Con el alma hecha pedazos, Elena retrocede, buscando apoyo en la pared. Sus piernas flaquean, y el peso de las acusaciones es insoportable. Las palabras de Carlos y Ana se repiten en su mente, un eco cruel que distorsiona toda una vida de amor y sacrificio. Se sienten como cuchilladas en el corazón. Mientras ellos continúan con sus recriminaciones, la voz de Ana especialmente aguda, Elena divisa a Mateo, quien se ha asomado discretamente desde el pasillo, observando la escena con unos ojos grandes y asustados. El niño, ajeno a la crueldad de la conversación, es la única luz en la oscuridad de ese momento. Sus ojos inocentes reflejan una confusión que a Elena le rompe el alma. Es un bebé, un alma pura que no tiene la culpa de la avaricia o la ceguera de sus padres. En ese instante, al mirar a su nieto, una terrible verdad se apodera de Elena con una claridad brutal. Carlos no la había traído para vivir con él, no la había invitado por amor o por la promesa de una vida familiar. Él y Ana solo la querían por un supuesto dinero. Se dio cuenta de que su hijo la había descartado, la había usado, y que su promesa de llevarla a vivir con él había sido una farsa desde el principio. La idea de que su propio hijo, la persona por la que lo había dado todo, la hubiera visto como un mero instrumento, un objeto del que sacar provecho, la sumerge en un abismo de dolor. El sueño de una vida juntos se pulveriza en 1000 pedazos,
revelando una cruda realidad de egoísmo y abandono. En ese momento, Elena comprendió que, irónicamente, ella era la única que podría haberlo guiado y ayudado de verdad, no solo con dinero, sino con la sabiduría y el amor que solo una madre puede ofrecer. Pero él había elegido la senda de la desconfianza y la avaricia. Su corazón se encogió, un dolor que superaba cualquier pena anterior. Era la traición más profunda, la herida más abierta de su existencia. Este poco soy a la calles de la ciudad, noche, 6 años después. Elena camina sin rumbo por las calles iluminadas de la ciudad, una sombra solitaria en medio del bullicio. Las luces de neón parpadean, ajenas a su desolación. Las lágrimas se mezclan con el aire frío de la noche, dejando un rastro salado en sus mejillas. No sabe a dónde ir. La maleta, que hace unas horas era un símbolo de esperanza, ahora se siente como un peso muerto en su mano. La promesa de Carlos se había convertido en una burla cruel, y la vida que soñó se había desvanecido en el aire, reemplazada por un vacío inmenso. El dolor de la traición es tan agudo que le cuesta respirar. Es como si el corazón se le hubiera roto en 1000 pedazos. ¿Cómo pudo hacerme esto?, se pregunta una y otra vez, su voz interior apenas un susurro ahogado por el llanto. ¿Cómo pudo ser tan ciego? Recuerda los ojos de Mateo, la única imagen pura en el infierno que acababa de vivir. Por él, por ese pequeño, merecía no rendirse, aunque en ese momento solo quisiera desaparecer. Se sienta en un banco de un parque desierto, el frío calándole los huesos. La canasta de mimbre, aún intacta, yace a su lado, sus obsequios del campo ahora se sienten como una cruel ironía. Los recuerdos de Carlos de niño, su risa, sus abrazos, se proyectan en su mente, una tortura silenciosa. ¿Dónde estaba ese niño? ¿Qué había sido de él? La ciudad, que antes representaba un futuro, ahora la oprime con su indiferencia. No hay consuelo, solo un abrumador sentimiento de pérdida y abandono. Se levanta con dificultad, decidiendo que no puede quedarse allí. Debe regresar a su hogar, al único lugar donde el dolor, al menos, le resultaba familiar y no tan brutalmente ajeno. La noche es larga, pero su determinación de sobrevivir es aún más grande. En ti, Toro. Casa de Elena, día, 2 años después del reencuentro. 2 años han pasado desde aquel reencuentro que destrozó el alma de Elena. La pequeña casa en el campo ha vuelto a ser su refugio, pero el silencio que antes era familiar ahora pesa como una losa. Elena riega sus pocas plantas, con los movimientos lentos pero firmes de quien ha encontrado una nueva rutina en el dolor. Su cabello está más blanco, sus arrugas más profundas, pero hay una nueva fortaleza en su mirada, una resignación que ha forjado la supervivencia. El rastro de lágrimas ya no es constante, pero la cicatriz permanece, un recordatorio constante de la traición de su hijo. La fotografía de Carlos de niño sigue en la mesa de noche, pero ahora, Elena rara vez la mira. Cada vez que lo hace, el dolor regresa. Ha intentado llenar sus días con el trabajo, en el huerto, con la preparación de sus conservas, con la compañía de algún vecino, pero el vacío que dejó Carlos es inmenso. La esperanza de una vida compartida se ha convertido en el fantasma de una promesa rota. Una tarde, su vecina, Martha, una mujer de corazón generoso, la visita con un pedazo de pan casero. Elena, te veo pensativa, dice Martha sentándose a su lado. Siempre lo estoy, Martha, responde Elena con una sonrisa forzada. Es difícil olvidar, ¿verdad? Pero eres una mujer fuerte, Elena. Más fuerte de lo que crees. Elena asiente, agradecida por la compañía. El tiempo ha pasado, pero el eco de las palabras de Carlos y Ana, las acusaciones injustas, la visión de Mateo, aún resuenan en su memoria. Ha comprendido que la vida sigue, pero el corazón tiene sus propias heridas que sanar. La soledad se ha convertido en una compañera silenciosa, pero también en un espacio para la reflexión y la lenta reconstrucción de su espíritu. A pesar del dolor, ha logrado encontrar un propósito, una razón para seguir adelante, aunque el camino sea largo y arduo. En Toin. Casa de Elena. Noche. 2 años después del reencuentro. Elena se sienta junto a la chimenea, el fuego crepitando suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes.
En su regazo descansa un viejo álbum de fotos. Sus dedos se detienen en una imagen de Carlos de joven, con una sonrisa despreocupada, un balón de fútbol bajo el brazo. Era un niño lleno de sueños, un joven ambicioso. Recordaba las noches que pasó cosiendo para pagar sus estudios, las veces que se privó de comida para que él tuviera lo suficiente. Pensó en la ilusión con la que había aceptado su promesa, en el viaje a la ciudad, en la esperanza que la impulsaba. El contraste con la brutal realidad de su reencuentro le oprime el pecho. Aún no podía entender cómo el hijo que había criado con tanto amor pudo transformarse en el hombre que la acusó y la descartó. La herida seguía abierta, profunda, y a veces, en el silencio de la noche, se sentía tan sola que el aire le faltaba. Sin embargo, en estos 2 años, Elena también había descubierto una nueva resiliencia. Había aprendido a canalizar su dolor en el trabajo de la tierra, en la creación de artesanías sencillas que vendía en el mercado local. Cada mañana, al despertar, decidía levantarse, no por Carlos, sino por sí misma, por la dignidad que no le habían arrebatado. Se había negado a dejarse consumir por el resentimiento, aunque el perdón aún le parecía una montaña inescalable. Su espíritu, aunque magullado, no estaba roto. Sabía que había lecciones en su dolor, y que, de alguna manera, debía encontrar una forma de sanar, de cerrar ese capítulo. La imagen de Mateo, el pequeño nieto, también la impulsaba. Era la única parte pura de ese reencuentro, la única esperanza a la que se aferraba. La vida la había golpeado, pero no la había vencido. Quinto punto. Casa de Elena, día, recientemente. El silencio habitual de la casa de Elena es interrumpido por el chirrido del viejo teléfono de pared. Elena se sobresalta, pues las llamadas son raras. Con el corazón en un puño, levanta el auricular. ¿Sí, diga? La voz al otro lado es la de Ana. Su tono es cauteloso, casi suplicante, muy diferente a la frialdad con la que la trató la última vez. Suegra, soy Ana. Necesito hablar con usted. Elena guarda silencio, la respiración contenida. La sorpresa y el recelo luchan en su interior. Ana. No esperaba su llamada. ¿Qué quiere? La voz de Ana titubea. ¿Carlos? Carlos no está bien, suegra. Su negocio ha tenido muchos problemas. ¿Y Mateo? Mateo la extraña mucho. Creemos que sería bueno que usted y Carlos pudieran hablar. Quizás usted podría ayudarlo a ver las cosas de otra manera. Elena cierra los ojos. La mención de Mateo la golpea como una ráfaga de viento. La extraña mucho. ¿Era verdad? ¿O era otra artimaña para conseguir algo? El dolor de la traición vuelve a remolinarse en su pecho. Durante 2 largos años, no había recibido una sola palabra de ellos. Y ahora, cuando las cosas iban mal, la buscaban. El cinismo de la situación es palpable. ¿Y ahora me buscan, Ana? ¿Ahora que las cosas no van bien? ¿Después de todo lo que me dijeron? La voz de Ana se vuelve más insistente, con un matiz de desesperación. Por favor, suegra. No es por el dinero. Carlos realmente necesita a su madre. Necesita su consejo, su sabiduría. Él ha cambiado. ¿De verdad? Solo queremos que hable. Elena cuelga el teléfono sin dar una respuesta. La mano le tiembla. La posibilidad de ver a Carlos de nuevo, de enfrentarlo, de intentar cerrar esa herida, aunque doliera, era algo que no podía ignorar. Su mente es un campo de batalla de emociones. ¿Debería permitir que Carlos viniera? ¿O sería solo revivir el mismo infierno? En ti, Pon. Casa de Elena, noche, días después de la llamada. Elena no ha podido dormir desde la llamada de Ana. La imagen de Mateo, el pequeño nieto, se proyecta constantemente en su mente. Mateo la extraña mucho. Esas palabras resuenan con fuerza, el único argumento que realmente la conmueve. Sentada en su mecedora, con una taza de té de hierbas en sus manos, Elena debate consigo misma. Por un lado, la herida sigue abierta, el recuerdo de las acusaciones, el descarte, el profundo dolor de la traición. Su instinto le grita que se proteja, que no vuelva a caer en la trampa de un hijo que solo la busca por conveniencia. Por otro lado, la voz de la madre,
ese amor incondicional que nunca se apaga por completo. Le susurra que quizás Carlos realmente ha cambiado. ¿Y si esta era la oportunidad para una verdadera redención? No por él, sino por ella misma, para liberar el peso del resentimiento que lleva en el alma. Para cerrar ese capítulo, de una vez por todas. ¿Y si Mateo necesita a su abuela?, se pregunta. ¿Y si Carlos, a pesar de todo, es mi hijo y necesita mi guía, no mi dinero? Finalmente, después de una larga noche de insomnio y deliberación, Elena toma una decisión. No lo hace por el Carlos que la hirió, sino por el Carlos que una vez amó, por el pequeño Mateo, y por la paz de su propia alma. Decide enfrentar la situación, de una vez por todas. Al día siguiente, con las manos aún temblorosas, Elena vuelve a llamar a Ana. «Dile a Carlos que puede venir a mi casa», dice con voz firme. «Pero que sepa que no será un reencuentro fácil. Que venga solo, y que se prepare para escuchar la verdad. Necesito hablar con él, no por él, sino por mí». Una extraña sensación de alivio y temor la invade. El camino hacia la verdad, hacia la curación, iba a ser doloroso, pero era un camino que, finalmente, estaba dispuesta a recorrer. Inteligente. Casa de Elena. Día, antes de la visita de Carlos. Elena pasa el día limpiando su modesta casa con un fervor inusual. Cada objeto es pulido, cada rincón barrido, como si al poner orden en su hogar pudiera poner orden en el caos de su corazón. Prepara una olla de estofado, el aroma familiar, llenando la cocina, un intento inconsciente de recrear los días en que su casa era sinónimo de calidez y seguridad para Carlos. Sin embargo, sus movimientos son mecánicos. Su mente está lejos, reviviendo recuerdos de Carlos cuando era niño. Lo ve correr por el patio, con las rodillas raspadas, pidiendo consuelo. Lo ve estudiando con la luz de una vela, prometiendo un futuro brillante. Cada recuerdo, cada imagen de ese niño inocente, se mezcla con la dolorosa realidad del hombre que la traicionó. Es un torbellino de amor y resentimiento, de esperanza y desilusión. Se detiene un momento, apoyándose en la encimera. Su reflejo en la ventana le devuelve una imagen de una mujer cansada, pero con una determinación férrea en los ojos. No sabe cómo será este reencuentro. No sabe si Carlos traerá consigo la humildad, o la misma arrogancia de hace 2 años. Lo que sí sabe es que ella no será la misma. Ha pasado por el fuego, y ha emergido con una nueva comprensión de su propio valor. Prepara la mesa para 2. No hay adornos superfluos, solo lo esencial. El estofado humea, esperando. Sabe que esta conversación será diferente, que no buscará excusas ni intentará salvar las apariencias. Esta vez, hablará desde el corazón, desde la herida que su hijo le abrió. El aire está cargado de tensión, de un silencio expectante. Elena se sienta junto a la ventana, observando el camino. Cada crujido de las hojas, cada sombra, la hace tensarse. El reloj avanza lentamente, cada tic-tac acentuando el peso de la espera. La hora de la verdad se acerca. Pin. Extetun. Casa de Elena. Día, llegada de Carlos. El sol de la tarde se filtra entre los árboles, proyectando largas sombras. Elena, sentada junto a la ventana, ve un coche que se acerca por el camino de tierra, levantando una polvareda familiar. Su corazón da un vuelco. Es él. El coche se detiene. Carlos baja del vehículo. Se ve diferente. Sus hombros están un poco encorvados, y hay una melancolía en sus ojos que Elena no recuerda. Viste ropa que parece desgastada, no los trajes impecables de hace 2 años. Su pelo ha encanecido en las sienes, y hay una expresión de cansancio en su rostro que le hace parecer mayor de lo que realmente es. Por un momento, Elena ve en él no al traidor, sino al hijo que partió hace años con la promesa en los labios. Pero el recuerdo de la última vez borra rápidamente esa imagen. Observa cómo Carlos se acerca a la puerta, su paso vacilante. No es el hombre seguro y resuelto que había conocido. Hay algo en su postura que sugiere derrota, o quizás arrepentimiento. Elena respira hondo, preparándose. No quiere abrir la puerta inmediatamente. Necesita esos segundos para armarse de valor, para recordar su propósito.
Este reencuentro no es para consolarlo a él, sino para sanarse a sí misma. El sonido de sus pasos en el porche, luego el suave golpeteo en la madera. Elena no se mueve. Carlos llama de nuevo, un poco más fuerte. Finalmente, Elena se levanta, su rostro una máscara de calma, aunque por dentro, un huracán de emociones se desata. Se acerca a la puerta, gira el picaporte y la abre lentamente. Sus miradas se encuentran. Es el reencuentro de un hijo pródigo, sí, pero también el de una madre que ha sido profundamente herida. Anten, Toise. Casa de Elena, día, después de la llegada de Carlos. Carlos entra en la casa de su madre. La mira, buscando alguna reacción, pero el rostro de Elena es indescifrable. El aire está denso con el silencio, cargado de los 2 años de ausencia y de los 6 años de decepción. Carlos se siente incómodo, sus ojos recorren la pequeña sala, deteniéndose en objetos familiares que le traen recuerdos de su infancia, una época en la que la casa de su madre era un refugio de amor incondicional. Elena cierra la puerta detrás de él, el sonido resonando con un eco final en el silencio. Señala una silla, invitándolo a sentarse. Siéntate, Carlos, dice su voz, carente de la dulzura de antaño. Él obedece, bajando la mirada. No sabe qué decir, cómo empezar. Las palabras se le agolpan en la garganta, pero ninguna parece adecuada para la magnitud del momento. Elena se sienta frente a él, sus manos entrelazadas en su regazo. Lo observa con una intensidad que lo hace sentir expuesto, vulnerable. No es una mirada de odio, sino de profunda tristeza, y una inquebrantable determinación. El estofado humea en la cocina, su aroma reconfortante. Pero la tensión en la sala es tan palpable que parece asfixiarlo. Carlos intenta romper el hielo. Mamá, yo... Elena lo interrumpe. Su voz es un hilo firme. No. Espera. No digas nada aún. Primero, quiero que me escuches. Quiero que sepas lo que ha pasado en estos 2 años. Lo que ha pasado en mi corazón desde la última vez que te vi. Él la siente, tragando saliva. Sus ojos, antes llenos de culpa y evasión, ahora muestran una pizca de arrepentimiento. El silencio se prolonga, cada segundo es una eternidad, preparando el escenario para la confesión que está a punto de desatar la tormenta emocional que ha estado reprimida por tanto tiempo. Intenito. Casa de Elena. Día, la confesión de Elena. Elena respira hondo, la decisión inquebrantable en su mirada. Mira fijamente a Carlos, sin desviar la vista, como si quisiera que cada palabra calara hondo en su alma. Lo que me hiciste, Carlos, comienza, su voz baja pero llena de una intensidad que congela el aire, me dolió más que cualquier otra cosa que haya experimentado en mi vida. Sus ojos se humedecen, pero las lágrimas no caen. Hay una fuerza inmensa en su control. Más que perder a tu padre. ¿Sabes por qué? Carlos levanta la cabeza, sus propios ojos, ahora llorosos, buscando una respuesta en el rostro de su madre. No puede hablar. El peso de sus acciones lo oprime. Elena continúa, cada palabra como una daga bien afilada. Porque la muerte de tu padre fue algo que no pude evitar. Fue la vida, el destino, una enfermedad cruel. Me desgarró, me dejó vacía, pero no fue una elección. Fue una fatalidad. No hubo traición en eso. Su voz se quiebra ligeramente, pero se recompone al instante. Pero tú, hijo, tú sí elegiste abandonarme. Tú elegiste lastimarme. Elegiste escuchar mentiras y creerlas antes que la verdad de tu propia madre. Elegiste pisotear mi amor, mis sacrificios, mis sueños. Y eso, Carlos, eso es un dolor que ninguna enfermedad, ninguna muerte, podría compararse. Las palabras de Elena son un torrente de dolor contenido, de años de lágrimas silenciosas. Carlos se encoge en la silla, su rostro descompuesto, las lágrimas brotando sin control. Se lleva las manos a la cara, avergonzado, roto. Nunca imaginó el verdadero alcance del daño que había causado. La confesión de su madre lo golpea con la fuerza de un rayo, desnudando la crueldad de su egoísmo.
El silencio de la casa se llena con el llanto de Carlos, un sonido que Elena, a pesar de todo, no puede disfrutar. Es el lamento de su hijo, y eso también le duele. Inte Pointe. Casa de Elena. Día. La reacción de Carlos. Carlos levanta la cabeza. Su rostro está empapado en lágrimas, la culpa grabada en cada rasgo. Intenta hablar, pero las palabras se le atragantan en la garganta. Mamá, yo lo siento tanto, logra balbucear, su voz ronca de emoción. No sabes cuánto me arrepiento. Fui un estúpido, un ciego. Ana me metió ideas en la cabeza, me convenció de que tenías dinero. Estaba desesperado, mamá. El negocio iba mal, Mateo estaba enfermo, y yo me dejé llevar por la avaricia y el resentimiento. Elena lo mira, sus ojos aún fijos en él, pero con una nueva comprensión. La desesperación no justifica la crueldad, pero sí la explica. Sin embargo, no hay atisbo de justificación en su mirada, solo una fría decepción. ¿Desesperación, Carlos? ¿Y por eso le creíste a una extraña antes que a tu propia madre? ¿Por eso? ¿Borraste de tu mente todo lo que hice por ti? ¿Por eso me acusaste de algo que jamás haría? ¿Que jamás haría una madre por su hijo? Carlos niega con la cabeza, golpeándose la frente con la palma de la mano. No tengo excusa, mamá. Lo sé, Pinara. Fui débil, cobarde. Te pido perdón. Te pido de rodillas que me perdones. He vivido estos 2 años con esa culpa, con tu imagen, con la vergüenza de lo que te hice. Ana y yo, estamos al borde de la quiebra. Lo he perdido todo. Todo lo que creí que era importante, se ha desvanecido. Y lo único que tengo, es el arrepentimiento de haberte perdido a ti. Las palabras de Carlos son sinceras, teñidas de un dolor genuino. Elena percibe la profundidad de su sufrimiento, pero la herida que él le infligió es demasiado profunda para sanar con unas pocas palabras de arrepentimiento. El perdón no es algo que se dé fácilmente, ni algo que se pueda pedir sin antes haber comprendido la magnitud del daño causado. Y, aunque Carlos ahora lo entienda, el camino para reparar lo roto es largo y arduo. Entonces, casa de Elena, día, la explicación de la pérdida. Elena se levanta, su voz es más serena ahora, pero cada palabra resuena con la verdad de su sufrimiento. Carlos la observa, esperando su juicio final. Cuando tu padre murió, Carlos, sentí que una parte de mí se iba con él. Era un dolor insoportable, una ausencia física que me asfixiaba, explica Elena, su mirada perdida en un recuerdo lejano. Pero con el tiempo, el corazón aprende a vivir con esa ausencia. Se convierte en una parte de ti, un recuerdo dulce y doloroso a la vez. No hay culpa en la muerte, hijo. No hay elección. Es un evento de la vida, cruel, sí, pero no personal. Se acerca a la ventana, observando el paisaje verde que tanto la ha consolado. Pero contigo es diferente. Tú no moriste. Tú elegiste irte. Elegiste al alejarte de mi vida, de mi corazón, por una fantasía de dinero, por la avaricia de otros. Y eso, Carlos, eso es una herida que no cierra. No es una ausencia, es un abandono. Es una traición consciente a todo lo que creí que éramos. Se gira para mirarlo, sus ojos penetrantes. Tu padre, aunque ya no estaba, nunca me abandonó de esa manera. Nunca me lastimó con sus propias manos. Tú sí. Y la diferencia entre una pérdida inevitable y un abandono elegido, es la diferencia entre el dolor que se soporta y el dolor que te carcome el alma. Ese dolor, el que tú me causaste, me ha dejado cicatrices que no se ven, pero que me duelen cada día, cada noche. No se trata solo de dinero, Carlos. Cuelga. Se trata de lealtad, de amor, de la confianza que me rompiste en pedazos. Y eso, hijo mío, es mucho más difícil de perdonar que la propia muerte. En ti, cuento. Casa de Elena, día, el abismo entre ellos. Las últimas palabras de Elena flotan en el aire, pesadas y contundentes. Carlos permanece en silencio, con la cabeza baja, asimilando la magnitud de lo que su madre ha dicho. La verdad de sus acciones se cierne sobre él, como una sentencia ineludible. El arrepentimiento es una carga palpable en su semblante, pero también hay una desesperación que busca,
Quizás, alguna luz al final del túnel. Elena lo observa, su corazón aún sangrando, pero con una claridad que antes no poseía. Ya no busca justificaciones, ni espera súplicas vacías. Lo que busca es un reconocimiento genuino, no solo de sus palabras, sino de la profundidad del abismo que él mismo cavó entre ellos. La imagen del pequeño Mateo vuelve a la mente de Elena, el único nexo puro que aún los unía. ¿Sería posible reconstruir algo? ¿Podría el amor de abuela superar la profunda herida que el hijo le infligió? La respuesta no es sencilla, ni inmediata. El camino del perdón es largo y tortuoso, y no depende solo de las palabras, sino de las acciones futuras. Elena sabe que él está sufriendo, que la vida le ha cobrado su precio, pero también sabe que el dolor que ella experimentó fue inmensamente mayor. El silencio se prolonga, llenando la pequeña casa con la resonancia de las verdades no dichas, y las oportunidades perdidas. Carlos finalmente levanta la mirada. Sus ojos imploran algo que Elena no está segura de poder darle. El estofado se enfría en la cocina, un testigo mudo de la profunda conversación. La puerta de la casa, una vez un portal de esperanza, ahora se erige como la barrera invisible entre un hijo arrepentido y una madre que lucha por sanar. El destino de su relación cuelga de un hilo muy delgado, tan frágil como la confianza rota que intentan reparar.